Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre la necesaria transformación del sistema de salud de Colombia. Transformación que requiere, al igual que una enfermedad, un muy buen diagnóstico para que el remedio, el plan de tratamiento, sea eficiente en el tiempo y mejore las condiciones y las características y el funcionamiento del sistema de salud. He dicho desde la primera reflexión que si en el diagnóstico no se incluye la calidad del liderazgo tan mala y de líderes tan malos que tuvo el sistema de salud desde el mismo comienzo, hace casi 30 años, si no se incluye mejorar, intervenir, hacer algo por mejorar la calidad de los líderes, y no me refiero solamente a los líderes de el ministro de salud, superintendente, etcétera, no, me refiero a las personas que dirigen cada uno de los equipos de trabajo que tienen el objetivo de cumplir una parte de la misión del sistema de salud. En el pasado, en la pasada reflexión, mencionamos el primer cromosoma de esa gran misión que iba dirigida a los más pobres del país. Si no mejoramos la calidad, la formación, la pasta humana de los líderes de este sistema, no importan las leyes que se escriban, van a quedar inertes, no van a tener vida, no se van a convertir en acciones que mejoren la calidad de vida de las personas a través del mantenimiento de su salud como un activo productivo. Veamos el segundo cromosoma de esta Ley 100 que nació hace casi 30 años, con la cual también pretendo demostrar que fueron los malos líderes que impidieron que la ley adquiriera vida propia, adquiriera resultados, adquiriera un dinamismo y una energía propia de lo que la misma ley decía y dice en la mayoría de los decretos que tienen o la ley misma que tienen todavía vigencia. Este es un cromosoma que nos va a tomar más de una reflexión porque tiene varios componentes. Quiero referirme en esta oportunidad a un componente que, como lo dije anteriormente, es producto de muchos análisis de muchas instituciones lideradas por investigadores de los sistemas de salud en todo el mundo. Dije que esta no fue una reforma producto de estudios o una serie de sugerencias muy particulares de un país o de una institución específica. No. Estos estudios que se vienen haciendo sobre los sistemas de salud en todo el mundo tienen varias décadas y son liderados por investigadores muy reconocidos en muchas partes. Obviamente para todos los gustos los hay, pero que al final llegaron a unas conclusiones muy similares que permitieron plantear una serie de sugerencias generales. Generales porque cada país, si las adopta, debe precisamente ver cómo trabajan en su país, cómo trabajan en sus regiones. Uno de los grandes hallazgos que encontraron estos investigadores en todo el mundo se refiere a la calidad de los líderes de los hospitales públicos.
Voy a referirme especialmente a lo que encontraron en la región de América Latina, que es donde estamos nosotros, por supuesto, y que evidentemente se relaciona con lo que al final sugirieron hacer en Colombia. Para referirme a este punto, en la vez pasada le decía que se imaginara la población de pobreza que hay en nuestro país. Ahora quiero que usted se imagine que los hospitales públicos que están en todo el territorio del país son tradicionalmente, y me refiero a los grandes hospitales, llamémoslo así, empresas muy grandes, empresas de 1.000 empleados, 1.500 empleados. Eso es una empresa grande. Son empresas que consumen muchos recursos continuamente. Son empresas u organizaciones, la palabra es indistinta, puesto que hablamos en principio, de un orden. Toda empresa debe tener un orden, toda organización debe tener un orden. A eso es lo que me refiero cuando uso la palabra empresa. No me refiero a nada distinto de su función dentro de una economía. Me refiero a un orden. Esas empresas que tienen tantas personas trabajando y consumen tantos recursos deberían estar lideradas, la palabra que se usa a veces es gerenciadas, por personas que sepan gerenciar hospitales. Si usted es de otro país y habla español y me está escuchando, inmediatamente va a pensar que lo que estoy diciendo es un concepto o una frase que sobra. No sobra. La voy a repetir. Los investigadores esperaban encontrar que en los hospitales públicos estos hospitales fueran dirigidos por personas que conocen y saben gerenciar hospitales. Evidentemente debieron haber comenzado gerenciando hospitales pequeños, luego más grandes, y cuando uno va a un hospital público grande en cualquier ciudad o región del país, debería encontrar un gerente con mucha experiencia administrando y gerenciando hospitales durante una buena parte de su vida, para que una vez que esté en un hospital grande de 1.000 empleados ya tenga una vasta y amplia experiencia y conocimientos para que lo haga cada vez mejor. Pues no es el caso. Así no funcionan los hospitales públicos. Son dirigidos, yo tuve la experiencia de ser director de un hospital público de Bogotá, bajo la primera administración de Antanas Mockus, y de todas maneras, aun cuando yo había hecho una maestría en políticas y administración, de todas maneras, no era la persona indicada para haber llegado a dirigir un hospital de ese tamaño sin haber tenido yo mismo una experiencia previa de haber administrado hospitales más pequeños. Es decir, yo soy un ejemplo de ese error, de esa política tan equivocada de andar seleccionando directores de hospitales muy complejos, muy grandes, a personas equivocadas. En mi caso, la universidad cercana a ese hospital fue la que me sugirió, y evidentemente un poco a los 30 años que yo tenía, era muy tentador acceder a un cargo de esos, pero no pasaron los años completos de mi gestión con esa alcaldía para darme cuenta, y lo debatí incluso con la secretaria de Salud,
que evidentemente se requerían personas con mucha mayor preparación para gerenciar un hospital de ese tamaño. Se aprende mucho, sin duda, pero la responsabilidad de nombrar a directores que sepan gerenciar hospitales no, no se elimina por el hecho de que se haga mal siempre. Pues si ha hecho mal muchos años, muchas décadas, pues hay que corregirlo. Es más, el hallazgo que llamó mucho la atención de estos investigadores es que los directores de hospitales fueran médicos. Y muchas veces, sin duda, médicos que tienen un nombre, tienen un prestigio en su campo médico, pediatría, cirugía, medicina interna, etc. La pregunta que nos hacíamos en esos debates, ya cuando yo era mismo director, era ¿qué de lo que yo aplico, conozco y domino en el campo de la pediatría, por ejemplo, de la cirugía? ¿Qué de lo que yo conozco en ese campo es aplicable a gerenciar un hospital tan grande? Nada, nada es aplicable. Por lo tanto, estos investigadores, que conocí a algunos de ellos, se sorprendían y me preguntaban, primero con respeto, después cuando la confianza crecía, ya me preguntaban con un poco más de curiosidad casi, ¿por qué en Colombia los directores de hospitales eran nombrados, eran médicos, cuando en su carrera, en su especialidad y en su trabajo no habían aprendido, no habían tomado las materias propias de la gerencia? Sí, fíjese usted que suena tan ilógico, pero más todavía que se haga de manera constante y todavía se sigue haciendo. Obviamente, como son hospitales públicos, muchas veces están en manos de políticos que nombran a personas de su círculo político, de su círculo de poder, para que les den cargos para la siguiente elección. Lo viví, no tengo yo en este caso no tengo yo simplemente que decir lo he escuchado o lo he leído en la prensa, lo viví en las reuniones que tenía con los colegas de otros hospitales de Colombia, cómo su trabajo era, en la medida en que se acercaban ciertas elecciones, ver a qué directores movían de un sitio para otro porque ellos arrastraban más votos. Eso lo viví completamente y eso fue hace 30 años y hoy entiendo que eso está mucho más refinada, esa política. Fíjese usted entonces que este cromosoma de la Ley 100 planteaba y exigía que los directores de hospitales se nombren seleccionando a las personas que saben administrar hospitales porque estudiaron cómo administrar hospitales y de esa manera van ascendiendo. ¿Qué universidad ha creado el pregrado de administración de hospitales? Conozco muy pocas y creo que son más a nivel técnico. En el mejor de los casos habría la carrera de administración de empresas y habría que crearse una especialización para esos administradores para administrar hospitales y que hicieran la carrera. Lo cierto es que los directores de hospitales siguen siendo en su mayoría médicos cuya formación en ninguna parte se evidencia que han aprendido a administrar hospitales, ni siquiera a administrar consultorios. Tengo un libro que se llama El médico empresario y en ese libro trato de que los médicos aprendan a gerenciar su consulta. Fíjese usted cómo la ley lo exigía, lo planteó, es uno de sus cromosomas y simplemente el cromosoma no fue desarrollado por ninguno de los gobiernos que hasta ahora han liderado la Ley 100 o el sistema de salud. Seguimos con el problema
del liderazgo del sistema de salud como uno de los componentes que se debe corregir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.